Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Luz María González, presidenta de Asovinos y vicepresidenta de Dislicores. Una mujer que en este mes de la mujer nos va a dar ejemplo de resiliencia, de tenacidad, de cómo las mujeres podemos salir adelante, y esta es su historia. Después de este corte entramos en materia, ya regresamos. Y así como les dije en el saludo, estamos hoy con una mujer que es ejemplo, y en el marco de este mes de la mujer queremos resaltar esa labor que ella ha hecho desde su posición como vicepresidenta jurídica y de relaciones corporativas en Dislicores, pero ha hecho una labor que muy silenciosamente ha logrado destacar ese trabajo de la mujer y sobresalir pues en partes tan importantes como el Congreso para poder sacar adelante una ley que ya les vamos a contar. Y vamos a saludar a Luz María. Luz María, mil gracias por aceptar esta invitación, por estar acá en Mercadeo con Voz y por venir a contarnos toda esa gestión que has hecho, toda esa labor que para muchos es silenciosa, pero que ha hecho un ruido grandísimo en el medio de los licores. No, al contrario, para mí es un placer estar aquí. Gracias por haberme invitado. Bueno, María, empecemos a contar como un poquito de tu historia. Tú estás en Dislicores, eres la vicepresidenta, pero has estado liderando desde hace algún tiempo la asociación de vinos, de comercializadores de vinos. Ajá. Es acá realmente pues la asociación Asovinos. Sí, correcto. ¿Cómo llegaste a esa posición? Mira, cuando se empezó como el debate de que iba a haber una nueva ley en Colombia, yo le dije a mi hermano, esto es imposible, ¿por qué los vinos tienen que estar metidos acá cuando los vinos no hacen parte del monopolio rentístico de licores solamente en el pago de impuestos, nada más? Entonces, mi primera gran idea fue, ¿por qué estamos ahí? ¿Por qué no nos salimos y ya tenemos una ley especial para vinos como lo tiene en realidad la cerveza? Empecé a trabajar muy duro desde Dislicores sola, y me apoyó mucho una persona del éxito, Luis Emanuel, y empezamos a trabajar los dos juntos en interponernos a la ley de licores en materia de vinos. Como vimos que eso ya estaba como tan cuajado, era ¿cómo hacemos para diferenciarnos? Claro. Y lo importante de diferenciarnos ni siquiera es la tarifa, que es muy importante y el logro fue bastante importante, sino a partir del consumo responsable, cómo lográbamos mostrar el vino como una cosa diferente a un espirituoso, para que la Organización Mundial de la Salud en su momento no nos hiciera tanto daño. Entonces empezamos a trabajar juntos, me metí al Senado de lleno, nunca había estado en el Senado, sí. Nunca había redactado un proyecto de ley, sí. Me tocó redactar un proyecto de ley, participar en el Senado, asistir a los debates, y me dio mucha risa porque me decía la senadora 103, entonces a mí me daba mucha risa, y yo llegué al Senado y ya todo el mundo me saludaba, claro, como si fuera de la casa, y empecé a trabajar con el ministro de Hacienda en su momento, que me dio mucha dificultad, que incluso que me recibiera, hasta que empezamos negociaciones y le dije, ministro, esto es diferente, el vino es esto, la producción del vino es de otra manera, no debería estar aquí porque... Pero hagamos esa claridad que es muy importante, porque de ahí es de donde parte la ley, porque uno pensaría que el vino es un licor. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, porque no puede estar en el mismo rango y el común de la gente, los que no sabemos de vinos y no sabemos de licores, pues tenemos como el mismo rasero para todos. Entonces todos pensamos que el aguardiente, el ron, el whisky y el vino es toda una misma categoría. Exacto. Y mira la cosa tan interesante. Dentro de la ley monopólica colombiana, nosotros los licores estaban en una categoría muy dificultosa. ¿Cuál era su categoría? A ver, digamos, se permitía entrar ciertos licores, otros no, era potestativo de cada departamento, pero adicionalmente habían cuotas, pero adicionalmente de esas cuotas había que cumplirlas o pagarlas. Claro. El vino nunca estuvo ahí.
Entonces era la gran lucha, decir, pero si el vino nunca estuvo ahí, ¿por qué va a estar imbuido en esa ley? Sin embargo, quedó metido en la ley a pesar de los logros que tuvimos, que fueron muy, muy grandes. Entonces, la ley 1816 trajo dos cosas muy importantes. Un específico y un ad valorem más un IVA. Un específico que fue en su momento de 150 pesos para el vino, que fue un logro de Asovinos en su inicio, más bien de Licores y Almacenes Éxito, diría yo. Ajá. Pero después se nos sumaron varias personas. Y después, entonces, viene un ad valorem que logramos que fuera del 20% y para los espirituosos que fuera del 25%. Y el IVA del 5%. Entonces fue un súper logro porque la industria estaba condenada a la tristeza. ¿Por qué? Porque en ese momento... O a salir casi que del país porque se volvía demasiado costoso. Demasiado costoso. Y además la ley tenía un fundamento bastante importante y era que el que compra caro, paga caro. Y eso no es así. De hecho, esa ley 1816 abrió una brecha al contrabando muy importante. ¿Por qué? Porque si tú multiplicas un licor de 400.000 pesos y lo multiplicas por el 25%, o un vino de los mismos 400.000 pesos, lo multiplicas por un 20%, ¿qué significa eso? Que la gente se va a ir inmediatamente a las categorías de gama baja. ¿Por qué? Porque las categorías de gama media en Colombia en realidad son de gama alta en el mundo, porque el vino en Colombia es costoso por los impuestos. Claro. Es muy costoso. Es muy costoso por los impuestos. Entonces no se hace asequible a todo el mundo. No se hace asequible a todo el mundo. Ahora, la pandemia nos cambió la vida. Nos enseñó que podemos tomar bien y que tenemos que tomar menos, pero mejor. Mejor. Y la gente joven está como en ese nuevo mundo de que qué rico tomarme un vino bueno, qué rico degustarlo, qué rico tomarme una copa y no emborracharme, sino probarlo mejor. Disfrutar. Disfrutar, que es la idea. Exactamente. Es la idea. Bueno, Marina, vamos a ir a un corte, ya regresamos. Luz María, en este mundo de los, y ahora que nos hablabas de los licores, ahora que nos hablabas de cómo podía entrar el contrabando, cómo podría, casi que se fomenta con estos tipos de leyes, pues se abren puertas para que la gente haga cosas, pues traiga el licor a mucho menor precio, pues porque obviamente no va a pagar impuestos. Mira, no solamente que no pague impuestos, desde que tú coges una marca en el mercado, es decir, yo decido importar tal marca, yo tengo que pedir una cantidad de registros, hacer una cantidad de papeleos, que un vino, por ejemplo, para que llegue al mercado colombiano, antes de año y medio, no está en el país. Antes de año y medio. No está en el país. ¿Qué es esa cosa tan loca? Entonces, todas esas personas se saltan todos esos procesos, departamentalizaciones, presentaciones personales para tener el producto en el mercado, millones de vueltas empezando por el INVIMA. Entonces, muchos de esos productos no tienen registro sanitario en el país. Entonces, no se ha avalado el producto como tal para que no sea un producto que puede ser malo para el consumo humano. Ahora, no sabemos qué se trae. Sí. Porque no tenemos ni idea. No se tiene ni idea. No se tiene ni dónde idea, sale. ni de dónde sale. Ahora, sí tenemos detectadas ciertas empresas en Argentina y en España, Estados Unidos principalmente, donde por internet ofrecen los productos. Entonces le dice, yo le mando a su casa una caja de vino y usted lo único que tiene que pagar es el impuesto. ¿Pero qué impuesto? No paga específico, no paga ad valorem, no paga IVA. Lo único que paga esa persona es el valor del impuesto que le declaren ahí en arancel. Eso es lo que se conoce como courier, que nos mencionabas. Los courier, que son los que se ofrecen permanentemente y se están utilizando también para hacer empresa. Entonces, si una señora, una ama de casa que estaba sin empleo o que quiere hacer alguna cosa en su casa, vender perfumes de tal cosa, hacer su emprendimiento. Hace emprendimiento con este tipo de temas. Entonces, eso es fatal para la industria porque ¿qué pasa? Nosotros nos tenemos que focalizar en que
la industria del vino no puede ser una industria low cost. O sea, ¿por qué? Porque va en contra de la, o sea, digamos, es muy buena para fomentar la idea del consumo, pero es muy mala para que se potencialice como algo que la gente no deguste, que no sepa de dónde es su origen, que sepa se está tomando, con qué la debe acompañar. Y eso es un trabajo muy arduo de la industria que se hace permanentemente. Eso lo han hecho ustedes durante años. Pues sí. ¿Licores lleva cuántos años? No, pues Licores lleva 45 años. 45 años que han hecho un trabajo de capacitación, de conocimiento que no se puede desconocer. Exacto, exacto. Y es muy doloroso ver que nunca la industria del vino había tenido ese flagelo. Nunca se había visto que en la industria del vino había contrabando de esa forma. La industria de los licores siempre ha sufrido de eso. Pues inicialmente, antes de la ley 788, vinieron una cantidad de cambios que lograron volver a la industria legal en una cantidad más proporcional. Pero sin embargo, el whisky y el tequila siempre van a tener contrabando. El vino nunca lo había tenido. Y se fue a raíz de esa ley. Sí, a raíz de esa ley. Entonces, ¿cuál es como el contra para empezar a que cambie esa cultura, que cambie esa ley? ¿Cómo se puede modificar? ¿Cómo pueden hacer? Claro que tú tienes experiencia en eso y lo has hecho y lo lograste, pero sí, falta. Mira, tocar esa ley es de las cosas más peligrosas que puede haber. ¿Por qué? Porque eso se vuelve como un Frankenstein. Mientras las licoreras nacionales y la Federación de Departamentos tira por un lado, la industria de los licores tira por el otro, el vino por el otro y así por el otro. Entonces uno nunca sabe qué sale ahí, eso es una caja de Pandora. Entonces es muy peligrosa, pero esa ley tiene una cosa aberrante y es el tema de la producción de licores nacionales. O sea, esa parte el mundo no la conoce, pues en Colombia no la conoce y no sabe la gravedad. Si yo quiero montar una empresa de rones en Colombia, ¿lo puede hacer? Hoy en día, casi imposible. ¿Por qué? Porque si yo quiero montar una empresa de rones donde hay monopolio rentístico, el gobernador tiene que abrir la licitación. Claro. Entonces, si el gobernador no en la ese abre, caso, digamos como Antioquia, como poner ejemplo, Antioquia, que hay monopolio rentístico porque la fábrica de licores de Antioquia es del departamento. Exacto. Entonces, el gobernador está a su arbitrio decidir si permite que se abra o no. Es más problemático el Valle del Cauca, digamos. ¿Por qué? Porque el Valle del Cauca tiene todo el proceso perfecto para poder lograr eso. Es decir, el Valle del Cauca tiene la caña de azúcar, claro, y tiene empresas que están queriendo producir en Colombia para vender en Colombia y exportar también. Entonces, ¿qué sucede? Tiene el proceso más completo. Claro, completamente. Entonces, además tiene los costos de transporte, además tiene, pues, para exportar tiene Buenaventura, o sea, tiene una infraestructura impresionante. Entonces, ¿qué pasa? El gobernador la saca, digamos que la sacó. La asamblea lo tiene que aprobar. Pero además, cuando la asamblea lo aprueba, tiene que ser por subasta pública ascendente. Y adicionalmente, solamente le da la posibilidad de hacerlo entre 5 y 10 años. ¿Quién va a hacer un emprendimiento por 5 o 10 años? No justifica. Pues, entonces estamos en un... Ahora, ¿qué implica esto? Que Colombia no se va a poder desarrollar como país exportador. No. O sea, porque no puede producir la botella. Solo se tiene que limitar a esas rentas departamentales, que están muy claras pues en los departamentos que está definido con eso, pero hacerlo como empresa privada, pues yo creo que es imposible. Mira, tenemos un mercado enorme de tafia. La tafia, toda la tafia de Colombia se importa. No permiten que se hagan tafias en Colombia, sino para los mercados de alta gama y para exportación. ¿Te parece lógico? No. ¿Cuál es la razón? Por eso la ley 1816, como hizo la promoción de la industria. Entonces, yo creo que esos son temas que hay que atacar de raíz, porque si hablamos de corrupción, esa es una parte de corrupción bien importante. Bueno, vamos a ir a un corte, ya regresamos.
Bueno, Luz María, entramos a los minutos finales y me da tristeza porque se nos acaba el tiempo para este tema tan bueno y tan importante. Sí, es que nadie se preocupa de ver más allá de lo que ustedes están tratando de ver, porque Sí. es que es muy importante que la prensa y los medios de comunicación divulguen lo que nos está pasando. Es increíble. Sí. Vamos a hacer mucho por eso. Gracias. Se lo prometo. Gracias. Se lo prometo que vamos a hacer mucho por eso. Bueno, Luz María, pero no perdamos tiempo porque tenemos pocos minutos y mucho tema. ¿Cómo, entonces, pues desde licores y desde Asovinos, entonces, cómo se va a hacer para esto? ¿Cómo nos concientizamos? ¿Cómo les ayudamos a que esto, aparte de que los medios los tenemos que mostrar, pero cómo somos conscientes de que lo que hay es algo que está perjudicando a la industria y perjudicando al país, porque hay miles de formas de importar y exportar que van a traer ingresos al país y que los tenemos cohibidos, porque todo lo que se va a fomentar es el contrabando que no paga impuestos. Mira, la ley 1816 se hizo con dos finalidades específicas. La primera finalidad era equiparar los licores importados con los licores nacionales. Eso se logró, Claro. que es un gran logro, es decir, ya no hay cuotas, ya se puede entrar lo que se quiera siempre que esté bien categorizado por el INVIMA y ya pueden vender sin tener que decir si la compro y la entro al departamento y no la vendo igual pago el impuesto. Eso se acabó. Ah, o sea, bueno. por ese lado, Por ese eso lado, es ventajoso. supremamente ventajoso. Pero resulta que los vinos pues quedaron incluidos ahí, que fue para nosotros una cosa muy funesta, pero eso trajo un problema grande. Y es que también otra finalidad era que el recaudo fuera mayor. ¿Qué sucedió en realidad? Que todas las líneas low cost del país, lo que entraba al país se fuera low cost. Ajá. Entonces no encontramos un whisky como le gusta a muchas personas del programa, no encontramos un whisky de calidad, sino que encontramos Claro. whiskies más baratos que vinieron a hacer competencia con la industria nacional. Y una industria nacional que no tiene los mismos mecanismos de una industria privada para moverse con más facilidad, Claro. implementar estrategias de mercadeo ganadoras, están muy enquilosadas todavía, algunas han mejorado muchísimo. Sí. Entonces, ¿qué sucedió? Los recaudos, que era la segunda finalidad, no se dieron como se debieron haber dado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo recaudar de un vino de low cost o de un whisky low cost. Hay que vender el triple para poder recaudar lo que se quería. Sí aumentaron los recaudos, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué aumentaron los recaudos? A costa de que la industria nacional se resintió horriblemente, a costa de que hay que vender muchísimo más vino, muchísimo más whisky, y eso trae un problema grave aparejado, y es la moderación y el consumo Y el responsable. consumo responsable. Entonces ahí nos encontramos con otro tema bien complejo, y es cómo la industria se hace consciente de que el consumo responsable y la moderación son fundamentales para la industria a largo plazo. Por eso se creó Asovinos, porque después de que logramos lo de la ley 1816 y un montón de cosas más que hemos logrado, la verdad es que el consumo responsable es la base vital para el sustento de la industria de vinos y licores en el mundo. La responsabilidad. Sí, Parte de responsabilidad. porque para el 2030 tenemos que reducir el 20% del consumo de alcohol per se. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con eso? ¿Cómo vamos a hacer? Va a ser muy difícil. Es un reto. Es un reto grandísimo. Un reto muy, muy grande, muy grande. Y por eso la importancia de lo que se logró desde Asovinos, es decir, venga, es que el vino es distinto. No, a mí no me digan que usted se va a emborrachar con una botella de vino, porque eso es como ilógico, ¿cierto? Coma con el vino, disfrute con el vino, conviva con el vino, tenga la palabra con el vino, disfrute, lea. Es como esa cultura que hay en Argentina y Chile. Exacto. Es la gaseosa, a uno no le sirven una comida con una gaseosa, te la sirven con vino. Exactamente. Uno va a comer en Argentina, uno llega a Buenos Aires al restaurante y lo primero que te ponen es el vino. Así es. Entonces la idea es, por eso yo le decía, nos tenemos que diferenciar, es porque nuestra ocasión de consumo es una ocasión de consumo muy diferente a la de los espirituosos.
Y ese es otro problema que los espirituosos son los licores. Los licores. Sí, eso es una cosa que siempre los periodistas me preguntan porque la gente cree que espirituoso es como burbujeante, sí, como champaña. Espirituoso me suena como a champaña. Sí, y eso fue lo primero que aprendí cuando me metí en esta ley. Yo no tampoco entendía que eran espirituosos. Y bueno, ¿qué es los espirituosos? Es los licores, es el whisky, es la ginebra, es el vodka. Esos son los espirituosos. Todos los que tienen un contenido alcoholimétrico mayor a 15 grados y su proceso no es la fermentación, sino la destilación. Eso que es lo que aumenta el grado alcoholimétrico. Bueno. Entonces aprovecho aquí ya estos minuticos para un cursito de vino. A ver, aquí un express curso de vinos, porque ustedes eso sí saben mucho. Entonces, ¿cómo? Porque los vinos y los espirituosos que tomamos aquí, según cuenta, son los de low cost, que todos muy pinchados. Ay, no, pues el Buchanan, y resulta que no es tan... No, pero el Buchanan sí es... ese sí es de más perfilito. Sí. El Buchanan, el Old Parr, esos son no son low cost. No, esos no son low cost. Bueno. Nosotros tenemos, a ver, ¿qué te digo yo de vinos? Y en realidad, ¿qué es el vino? ¿Cuál es el mejor vino? El que a ti te guste. Así sea de caja. Así sea de caja y así sea low cost. O sea, a mí me parece lo más importante siempre cuando busco un vino es precio-calidad. Y hay en el mercado millones de vinos que te ofrecen esa posibilidad, entre 60,000, 70,000 pesos la botella, que son muy buenos vinos y que se pueden equiparar a un vino de 200 o 250,000 pesos la botella. Es que estamos hablando de ya gama, por eso te decía, es que ya no hay gama media. O sea, ya todo eso se nos convirtió en gama alta. Sí. Porque exponenciamos tanto el ad valorem. El valor. Entonces, claro, todo eso antes un gato negro era un vino de gama baja. Sí. Hoy en día un gato negro es gama media. Con eso te digo por todo. El precio. Por el precio. No por la calidad. No por la calidad. Ahora, si miramos la calidad de un gato negro, también tenemos que decir, el precio-calidad es muy bueno. Sí. Porque también hay que empezar a acostumbrar el paladar. Y nosotros estamos acostumbrados a tomar vinos chilenos y argentinos. Hoy en día la gente está tomando españoles por montones, y está tomando franceses, y está tomando italianos, en gamas de vino blanco, en gamas de espumosos. Sí. Que estamos haciendo una labor. Y el vino rosado. Y el vino rosado que se ha impuesto. Que ha entrado mucho también, con mucha fuerza. Sí, pero sin embargo tenemos la categorización muy clara: tinto, blanco, rosado. Esos son... Así son los ganadores. Esos son las ganadoras. Independiente de la cepa, pues, del tinto, que sea distinta. Tinto es más del 50%. El tinto se lleva... Sí, la mejor parte. La mejor parte. Sí, pero es que el tinto también está asociado a muchas cosas chéveres. Está asociado a los taninos, a la salud, a la dieta mediterránea, a un montón de cosas. Sí. A las menos calorías, a muchas cosas. ¿Tiene menos calorías el tinto? Sí, supuestamente sí. Tiene menos azúcar. Hay que tenerlo en cuenta. Tiene menos azúcar. Bueno, Luz María, te agradecemos muchísimo esta oportunidad de poder aprender y conocer más en este tema que de verdad para todos es completamente ignorado, no lo sabíamos a profundidad, pero qué bueno saberlo, qué bueno reconocerlo y poder aportar un granito de arena en ese tema, en una industria que es tan importante para el país. Pues mira, nosotros estábamos reunidos hoy con el tour gastronómico y decíamos, todos los gobiernos, especialmente algunos gobiernos, dicen voy a traer 100 millones de turistas a Colombia. ¿Cómo los va a traer? ¿Cómo los va a traer? ¿Dónde está la infraestructura para traerlos? ¿Qué le va a ofrecer si usted sube los aranceles a un restaurante? ¿Qué vino va a ofrecer para un maridaje? ¿Qué tipo de gastronomía vamos a tener? ¿Qué tipo de turismo vamos a recibir? Recordemos que es que la industria de los vinos y licores está sumida en el turismo. Y si los aranceles se suben para esta industria, sería catastrófico. Fatal. Bueno, Luz María, ¿de dónde podemos aprender más de vinos? Dislicores, la página, las redes sociales, Asovinos. No, Dislicores está 24/7 en eso. O sea, Dislicores para mí es un ejemplo de aprender de vinos.
Sí, de aprender de vinos y licores. Asovinos está haciendo unas campañas importantísimas de maridaje, de consumo responsable, y ahora vamos a incursionar en Asovinos. Cambiamos la estrategia. Teníamos 2 abogadas en Asovinos que trabajaban conmigo. Hoy en día decidí poner una persona de comunicaciones para comunicar más, para decir más a la gente, para que la gente se involucre más, porque es que una asociación es un tema como ladrilludo, pero si tú le dices a la gente cómo tomarse el vino, claro, cómo disfrutarlo, cómo hacerlo amigable, a la gente. Exacto. Y entonces coger a nuestros asociados y decirles, venga, usted va a hacer una cata, pero desde el principio a fin la hace con los temas de consumo responsable. Entonces, ya Dilicores lo implementa, es decir, hay agua, hay escupideras, hay todo lo necesario para que la gente disfrute el vino con moderación. Y si después se quiere quedar tomándose una par de copas de vino, también se las puede quedar tomando. Claro. Pero si va a degustar, que no se trague todo el vino, porque imagínate. Sí, sale. Sí, pues, no. Sí, ahí sí sale borracho. Sí, no vamos con el consumo responsable. Entonces no, implementemos que tengamos el conductor elegido, que premiemos a la persona que no tome, que no hagamos que las personas que no tomen tengan que tomar, porque a veces, ven y tomátelo. Sí. Pues entonces no. Que le insiste, tomar. No, sí. Es que yo no tomo, no quiero, exacto, no me gusta. Y respetemos eso, sí. ¿cierto? Tan fácil de entenderlo. Sí. Bueno, Luz María, mil gracias por acompañarnos y por concientizarnos con este consumo responsable. No, es que es demasiado importante, si no, no vamos a tener industria de bebidas alcohólicas. Así es. Así es simple. Bueno, recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por Munera Eastman Radio. Simultáneamente nos pueden ver por www.mercadeoconvoz.com y en nuestros canales en Facebook y en YouTube. Ahí nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.